densidad. La semana pasada vimos que había una serie de funciones que yo le pedía a los fluidos de perforación y entonces yo iba a asignar a esas funciones una o varias propiedades físico-químicas que iba a poder medir. Entonces, la primera y más importante va a ser densidad, y la densidad me va a servir para controlar las presiones de la formación y es lo que vamos a ver hoy. Entonces, por ahí les pedí la clase pasada que tuvieran a la mano una calculadora. Entonces, vamos a hacer a los cálculos que ustedes van a poner en su práctica. Entonces, el examen va a ser la siguiente semana. Y déjenme prendo la luz y voy a apagar mi cámara porque ya me dice que el internet está muy lento. Espérenme tantito. El SAES me pide el registro de las calificaciones del 10 al 14. Entonces ustedes tendrían que hacer el examen el 9 para que yo pueda hacer oportunamente, pues, asignarles la calificación de este periodo. Entonces tenemos examen la siguiente semana y va a cubrir hasta el tema de hoy, lo que hemos visto de teoría y la parte de hoy de cálculos. Pues hoy vamos a trabajar con algunos cálculos y unas ecuaciones. Les voy a dejar una especie de tarea, pero esa tarea no la van a entregar, ustedes la van a hacer porque son ejercicios muy parecidos a los que van a venir en el examen y para que ustedes vayan viendo qué fórmulas pueden utilizar de las que vamos a ver hoy. Hoy vamos a revisar las fórmulas de un libro, las fórmulas relacionadas con fluidos de perforación, relacionadas a densidad. Entonces vamos a ver cómo calculo qué cantidad de varita tengo que poner, de matita, de bentonita, etcétera. Eso vamos a hacer hoy. Esos cálculos que vamos a hacer hoy son los que ustedes van a poner en la práctica y esos cálculos son los que vamos a llevar a la práctica en el laboratorio ya que regresemos. O sea, esos mismos cálculos, lo que ustedes saquen ahorita de bentonita y varita, son los que vamos a utilizar para hacer el fluido ya en el laboratorio. Entonces, esos cálculos por ahí guárdenlos, no los vayan a borrar ni nada, porque los vamos a necesitar ya que nos reintegremos al laboratorio. A lo mejor no va a ser muy pronto, pero sí vamos a regresar. O sea, y en el momento en que regresemos, vamos a tener que preparar los fluidos. Entonces, examen 9 de marzo. La práctica, yo les voy a abrir la carpeta el lunes, o sea, desde el 7, y van a tener ustedes del 7 al, déjenme ver qué fecha les puse, del 7 al 10 para entregar la práctica, que la tengo anotada para ustedes. De todos modos, todos se los pongo en el Classroom. Ajá, del 7 al 10 les voy a permitir subir la práctica y pues yo les estaría entregando calificaciones, yo esperaría que el próximo viernes, y ya si hay algo que revisar, pues ya me lo dirían antes de que yo las registre en el SAES. La idea es que yo las registre en el SAES el fin de semana o a más tardar el lunes temprano, pero si yo ya las registro en el SAES, pues ya no se puede hacer nada, ya me cierran el registro y ya no puedo hacerlo. Entonces, examen va a ser 9, entrega de práctica del 7 al 10 de marzo. En el examen, en el archivo que ustedes me van a regresar del examen, que por supuesto va a ser en línea, ustedes me lo van a entregar junto con el proyecto para opcional los que lo hicieron. Recuerden que el proyecto es un punto del promedio total. Si
del promedio total. Y bueno, esos proyectos pues van enfocados o al laboratorio. El siguiente proyecto va a ser sobre química de las arcillas y el tercero es sobre ya fluidos de perforación. Entonces, son temas que no nos da tiempo de ver muy a detalle aquí, pero pues son de interés para la materia. Entonces, examen 9 de marzo y van a entregar junto con el examen el proyecto, que es opcional, los que lo van a hacer. Acuérdense, el proyecto es a mano y solo los puntos que dice en el archivo que les puse. Y la práctica, ustedes la van a poder subir desde el 7 al 10 de marzo para poder calificarles. Bueno, entonces, no sé si hay alguna duda sobre lo que vimos la clase pasada, sino para ya iniciar. Bueno, entonces, yo dije que una de las funciones que iba a tener el fluido de perforación es controlar las presiones de la formación. Entonces, ¿qué pasa en la formación? Que yo voy a tener, pues, agua, aceite y gas contenidos en el yacimiento. Estos compuestos, pues, ¿qué van a hacer? Van a ejercer una presión hacia arriba, o sea, tratando de salir a la superficie. A esta presión que ejercen todas estas cosas, el agua, el aceite y el gas, es a lo que le vamos a llamar presión de formación. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Pues es llevarla a un punto de equilibrio. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues ejerciendo una presión contraria, o sea, para mantenerla en equilibrio, que no salga. ¿Y esto quién lo va a hacer? Pues los fluidos de control que estemos haciendo. Y bueno, cuando estemos perforando, pues los fluidos de perforación. ¿Por qué necesitamos controlarlo? Pues para seguridad, o sea, que no haya brotes, para que se faciliten las operaciones tanto de perforación y terminación de pus. Entonces ahí yo tengo que contrarrestar siempre esta presión y llevarla a un equilibrio. Entonces, yo voy entonces a colocar un fluido en mi pozo y voy a formar o voy a tener una columna de este fluido. La fuerza que va a ejercer ese fluido de perforación, obviamente va a tener una profundidad. Y esa fuerza va a ser entonces la presión hidrostática. Entonces, esta presión hidrostática, ¿alguien me podría recordar cómo se calcula la presión hidrostática? ¿Nos podría recordar alguno? ¿Cuál es la fórmula para calcular presión hidrostática? Es muy sencilla. Densidad. Así es. Entonces, esa ecuación es la que nos va a permitir contrarrestar esta presión de la formación. O sea, esa ρGH. Y entonces, ¿en qué nos tenemos que fijar? Si yo ya tengo la altura en la que voy a perforar, ¿qué es el único parámetro? O sea, si yo ya fijo las diferentes alturas, ¿qué parámetro es el que sí me permite o necesito modificar para equilibrar esta presión? Alma, tú que nos diste la fórmula, entonces, ¿qué sí puedo ir modificando? La densidad. Ah, ok. La densidad ya lo comentó tu compañero. O sea, si es ρGH, lo que puedo ir cambiando en mi fluido, ¿qué va a ser? La densidad. Entonces, por eso es importante que mis fluidos de perforación, tanto como los de terminación, se utilicen a la densidad adecuada. Ahorita vamos a ver que la densidad adecuada va a depender de cómo vamos a hacer la perforación. Para esto vamos a ver por ahí un videíto que nos va a dar un poquito más idea de cómo sacar estas alturas y cómo se usa esta presión hidrostática. Entonces, yo tengo que fijarme en la densidad. ¿A qué densidad voy a meter estos fluidos? Entonces, esta presión hidrostática pues va a ser función de la densidad del lodo y obviamente de la profundidad vertical de la columna en un punto.
Entonces, este gradiente, bueno, esta presión, que yo vamos a llamar, que se llama también presión hidrostática, va a depender entonces, o lo que voy a tener que controlar o igualar es obviamente la presión de la formación. Y entonces cuando yo ya hablo de cómo va a ser esa presión del que ejercen el agua, el aceite y el agua, gas, aceite y sólidos, pues yo tengo que empezar a hablar ya de geopresiones. Entonces, yo tengo entonces que considerar cuáles son las presiones que tienen las formaciones. Y entonces, esa geopresión o esa presión se llama presión de poro y esta es la presión de formación que actúa justo por los fluidos que van a estar en los poros de la roca. Estas presiones se califican o se clasifican en lo que le llaman presión normal de formación y presión anormal de formación. Y bueno, también en subnormal de formación, aunque aquí no aparezca, ¿no? Entonces, yo tengo que fijarme qué presión yo voy a tener de ese poro, o sea, de la formación. Entonces, ya hay, digamos que los intervalos en lo que yo le voy a llamar una presión normal, una presión subnormal y una presión anormal. ¿Qué nos cambia esa presión? Pues la cantidad de sales disueltas que yo tenga, que obviamente no va a ser lo mismo para un agua dulce que un agua salada, lo va a decir también el gas y la temperatura. ¿Por qué? Porque pues sabemos todos que la presión pues va a ir en función también de la temperatura, ¿no? Las presiones, si tenemos por ejemplo un gas, pues sabemos o con la fórmula de gas ideal simplemente sabemos que va a depender de la temperatura, la presión que ejerce. Entonces, pues si yo tengo que la presión del yacimiento va entre 0.433 a 0.465, yo voy a tener una presión normal. Si la presión es arriba de este intervalo, o sea, mayor a 0.465, que es ppg, es libras por, cis por pie o libras por galón, yo voy a tener bueno, es que es libras por pie cuadrada, esta que está acá abajo. Yo tengo que considerar que esta es una presión anormal si es mayor y si es debajo de 0.433 va a ser una subnormal. Y entonces la diferencia va a ser en que en el yacimiento yo voy a tener o agua dulce o agua salada. Entonces voy a tener un intervalo en el que yo le voy a llamar presión normal. Y este cambio de cis por pies, que estaba por aquí, que yo dije que el intervalo era ¿qué? De 0.433 a 0.465. Entonces, estas gradientes de las presiones de poro de formaciones normales, pues tienen pues diferentes tipos de agua de formación, o sea, que van desde las salinas, salobres o dulces. Entonces, estas son ejemplos de presiones normales, o sea, van a estar dentro del 0.465 casi todas, aunque por aquí esta sale de 0.478 cis por pies, y tenemos diferentes áreas del mundo, o sea, por ejemplo, las montañas rocallosas. Entonces, fíjense qué presiones de poro tenemos en el Golfo de México. O sea, ya son presiones de poro muy cercanas o pasan. Esta es muy cercana a la normal y esta ya es anormal. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando algunas empresas quieren venir a perforar, sobre todo las del Mar del Norte o las de China, pues se encuentran que
sus fluidos muchas veces no funcionan o no resisten tanto la temperatura como las presiones que tenemos aquí. Entonces, las presiones de toda la zona del Golfo de México y algunas otras áreas, pues tienen presiones que van desde normales a anormales. Entonces, creo que aquí fue con ustedes que me decían que por qué casi no se usan fluidos base gas, pues esta es una de las razones. O sea, son zonas de alta presión. Entonces, si tú tienes alta presión, para perforar o equilibrar estas formaciones no puedes usar gas, tienes que usar un fluido o base agua o base aceite. ¿Por qué? Porque el gas es para presiones subnormales, o sea, para el otro intervalo, para este intervalo mucho más bajito. Entonces, esa es una de las razones del por qué usamos también agua o aceite, porque si no, no podría equilibrar estas presiones. Entonces, pues lo primero que dices, bueno, y entonces, pues yo ya sé cómo se relaciona con la presión hidrostática la densidad, pero también tengo en que conocer cómo voy a partir de esta presión de poro, sacar la densidad con la que yo necesito. Entonces, también hay una fórmula que va a ser esta, o sea, igualar el gradiente de presión al gradiente del lodo y lo voy a multiplicar o voy a tener una fórmula que es 0.052 por densidad del lodo. Si ustedes buscan en Google y le ponen cómo sacar la densidad de un fluido de perforación, siempre les ponen esta fórmula, que es el gradiente de presión o gradiente de lodo, va a ser igual a 0.052 por densidad del lodo. Lo que no les dicen es que esta función es solo para cuando yo tengo la presión en sieves por pies o tengo una densidad de lodo en libras por galón. Entonces, al ratito vamos a ver que este factor que está aquí ya no se va a cumplir tanto si yo ya tengo la presión en otras unidades y la densidad en otras, que no, diferentes a esta. Entonces, yo voy a tener ya ecuación, o sea, dos ecuaciones que en ambas voy a relacionar ya con la densidad del lodo. Y las dos van enfocadas a lo mismo, en equilibrar esta presión de formación. Entonces, pues igual ya empezamos a tener otra ecuación para la presión hidrostática, que va a ser este punto 0.52 por la densidad del lodo y por la altura que se encuentra el lodo. Entonces ya también puedo tener ecuaciones donde relaciono justo la densidad y la altura hasta que se encuentre el lodo. Este es otra, pero hay que cuidar mucho las unidades cada vez que veamos una ecuación de este tipo. Entonces, ahorita vamos a revisar muchas otras. Entonces, yo tengo que fijarme que si yo tengo una presión anormal o si tengo una normal o una subnormal. Entonces, una presión normal, pues van a ver, son conocidas como zonas sobrepresionadas o geopresurizadas. Y pues esta geopresurización es porque tengo subcompactación de lutitas, o sea que las lutitas no están tan compactas como debieran, o sea, esas capas de arcilla. Diagénesis de las arcillas, o sea, diagénesis quiere decir que yo tengo una arcilla que tiene un átomo, por ejemplo, aluminio en su estructura, o un silicio. Y esos átomos de silicio o de aluminio se van a intercambiar por algún otro ion que yo meta ahí, al pozo. Y yo puedo ir jugando si yo meto calcio, si yo meto potasio, si yo meto
¿Qué más? Vamos a ver aquí cuál es más. Calcio, potasio, que es el más utilizado. Y entonces yo voy a meter en esa estructura, quito un átomo de aluminio y meto el ion potasio y eso ya es una diagénesis. O sea, yo ya metí otro ion que no debería de estar y eso rompe un poco la estructura de las arcillas que son cristalinas. También, pues el tectónicas o domosalinos, pues, o rocas impermeables en yacimientos de gas, pues esto va a hacer que tenga presiones anormales de formación. Y si yo tengo, y también pues puedo tener presiones subnormales de formación, y estos va a ser ocasionadas por pues que yo tenga yacimientos despresurizados, reducción de temperatura en algunos fluidos aislados y por actividad tectónica. Entonces, pues, ¿qué necesito yo además saber? Pues que cuando yo esté trabajando con los fluidos, ya sea de terminación, de reparación o de perforación, pues tengo que tener en cuenta que no debo de pasar o sobrepasar el valor de la presión de fractura. Porque si yo me paso, yo voy a romper toda esa estructura de la formación y pues se me va a derrumbar ese pozo y bueno, ustedes ya verán después en algunas otras materias las fracturas que pueden ser o verticales o horizontales y los problemas que nos lleva a eso. Entonces, ¿qué hago cuando estoy trabajando? Pues tengo que meter un registro como este que está aquí de rayos gamma y en este registro, que son los que se hacen muchas veces en el pozo, pues yo ya tengo, mediante este registro de rayos gamma, esta parte verde va a ser el valor de la presión de fractura. Entonces, si yo ya estoy en sobrecarga, ya estoy en esta zona como color rosa, y entonces yo tengo que trabajar en la presión de poro, que va a ser esta rojita, o en este caso voy a estar trabajando un poquito más, que es esta que dice gradiente de presión de lodo, que es esto amarillo. O sea, aquí en este registro se está trabajando en la zona amarilla, o sea, en este valor de presión. ¿A dónde no debo de pasar? A la presión de fractura, que es este verde. O sea, aquí yo voy a estar trabajando con una presión un poquito mayor a la presión de poro. Entonces, siempre tengo que ir haciendo esta serie de registros para ver si realmente estoy controlando la presión de la formación con el fluido que yo estoy introduciendo. ¿Sí? Entonces, esta, acuérdense, la roja es la presión de poro, la amarilla es cuando yo estoy trabajando con el fluido de perforación, la verde es la presión de fractura y esta roja es ya cuando, si yo ya tengo por acá, ya tengo sobrecarga, ¿no? Entonces, vamos a ver el video que les digo sobre esta parte para que veamos también cómo o cuál va a ser esa altura que debo de tomar en el pozo cuando esté perforando. Voy a dejar de compartir esto y les voy a poner el video de cómo debemos tratar la presión hidrostática.
de pozos, tenemos nosotros que vigilar. Durante las operaciones de perforación de pozos, tenemos nosotros que vigilar una presión que se llama presión hidrostática, que es la que nosotros en un momento dado se puede considerar como el primer frente de control de un pozo. ¿Okay? ¿Qué es la presión hidrostática? La presión hidrostática es la presión que ejerce el peso de la columna vertical del lodo, ya sea barro o fluido de perforación, a una determinada profundidad en condiciones estáticas. Se le conoce como pH. Ok, para esto, bueno, tenemos exactamente el inicio de la perforación, llevamos a una profundidad específica. Cada vez que nosotros hacemos un agujero con una barrena de determinado diámetro, bueno, vamos a ir sacando el recorte que se va generando aquí, ¿okay? Llevado a superficie, y una vez que nosotros extraemos la herramienta de perforación, bueno, esta durante la etapa de la misma se va llenando de un fluido. Este fluido se conoce como fluidos de perforación, ¿ok? Este fluido prácticamente lo que hace es sustituye todo el recorte que fue liberado de la roca como nosotros fuimos perforando hasta llegar a una profundidad en específico, ¿no? Entonces, este fluido de perforación tiene un peso llamado como densidad de lodo y es medido en gramos centímetros cúbicos, ¿sí? ¿Ok? Este lodo genera a través de la columna vertical a una determinada profundidad una presión hidrostática. Esta presión hidrostática nos permite mantener la estabilidad del agujero para que no se derrumbe, pero también nos sirve para controlar las presiones de formación o de yacimiento que eliminándolo, o no tanto eliminándolo, sino no permitiendo que estos fluidos de yacimiento entren dentro de la columna del pozo recientemente perforado. Si esto llegase a suceder, es porque nosotros no estamos llevando la vigilancia del peso del lodo a una determinada profundidad específica. Entonces, para que nosotros podamos tener un buen control de pozo a través de la presión hidrostática, tenemos nosotros que cumplir con esta premisa, podríamos decir. La presión hidrostática debe de ser ligeramente mayor que la presión de formación. Podemos decir nosotros entonces que tenemos un pozo controlado. ¿Okay? Los factores que afectan la presión hidrostática son, como les he comentado, lo que es la profundidad vertical verdadera, de forma vertical, y el peso del lodo o densidad del mismo. ¿Ok? ¿De acuerdo? Okay. ¿Cuál es la fórmula para que nosotros determinemos la presión hidrostática? Bueno, la fórmula es exactamente la densidad de lodo multiplicado por la profundidad que acabamos de perforar, ¿okay? Obteniendo este valor en kilogramos centímetros cuadrados. ¿Okay? Si nosotros deseáramos obtener la presión hidrostática como comúnmente se maneja en el ámbito petrolero, en la parte de lo que es PCI, bueno, tendríamos que aplicar un factor de conversión que sería de 14.223. Entonces, como le estaba comentando, la presión hidrostática va a estar exactamente con la parte vertical del pozo. Entonces, la presión hidrostática no depende de la geometría del pozo, sino de la profundidad que se tiene de un punto a otro punto en el fondo, pero de manera vertical. ¿Okay? Y para esto vamos a conocer o tratar de reafirmar el conocimiento de lo que es la profundidad vertical verdadera. ¿Okay? Esta es la distancia de manera vertical que se tiene entre un punto determinado del pozo, ¿okay? Y el punto en superficie o boca del pozo. Esta sería la boca del pozo y este sería el punto determinado del pozo de la profundidad. ¿Okay? Si ustedes observan, en un pozo vertical, básicamente no tenemos mucha variación, tenemos lo que es la profundidad vertical, ya que va de manera recta. ¿Okay? ¿Okay? Pero hay otra profundidad que nosotros es importante tomar en cuenta, que es la profundidad medida o desarrollada, conocido como PD o MD, que es la longitud del pozo o bien el tramo de tubería que puede ser introducida dentro del mismo. Nosotros podemos decir que un pozo vertical llega hasta un determinado punto cuando la profundidad vertical verdadera a la que nosotros estamos llegando es casi igual a la profundidad de metros desarrollados. ¿Okay?
¿sí? ¿De acuerdo? De forma vertical. La cosa cambia cuando tenemos un pozo desviado. ¿Okay? La profundidad vertical va a ser la misma con respecto a un pozo vertical, más sin embargo, los metros desarrollados o la profundidad medida, ¿okay? Va a ser diferente en un pozo que es direccional. Entonces, podemos tomar nosotros entonces en consideración que la profundidad vertical verdadera en un pozo vertical es casi igual o igual a la profundidad desarrollada. Pero en el caso de lo que es, en lo que es un pozo direccional, tenemos que la profundidad vertical verdadera es menor a la profundidad desarrollada. Ya que si nosotros hacemos un análisis del teorema de Pitágoras aquí, podemos obtener que esta hipotenusa, por el desplazamiento de lo que es el punto cero hasta este punto, ¿ok? Tendríamos nosotros metros desarrollados de más. Sin embargo, podemos comentar que la profundidad vertical verdadera es la misma tanto en este pozo como en un pozo desviado, siempre y cuando vayamos al mismo objetivo. Entonces, tomando en cuenta esto, podemos nosotros aplicar un ejemplo de cómo calcular la presión hidrostática en un pozo desviado. Si no fuera desviado, automáticamente tendríamos una sola lectura de profundidad. Pero cuando tenemos dos, como en el caso del ejercicio siguiente, podemos ver que ¿cuál será la presión hidrostática de un pozo con una profundidad desarrollada de 3.933 metros? Estamos hablando de una profundidad desarrollada hasta este punto. Y una profundidad vertical verdadera de 3.202 metros con un lodo de 1.23 gramos centímetros cúbicos, que sería el peso de la columna de lodo, ¿ok? Entonces, lo que aquí tenemos es 3.202 metros. Y acá obtenemos en metros desarrollados 3.933 metros. ¿Okay? ¿Cómo quedaría el resultado? Bueno, traemos nuestra fórmula con otros parámetros y veríamos que utilizaríamos entonces la densidad de lodo por la profundidad vertical verdadera, que es esta, 3.202, ¿ok? Obteniendo un resultado de 393.84 kilogramos centímetros cuadrados y convertido a PSI sería 5.601.67 PSI. ¿Qué sucede con esto? Bueno, nos ayuda mucho conocer la presión con la que nosotros vamos a trabajar. Claro, hay otros parámetros que se toman en cuenta para saber cuál es, cómo podemos nosotros determinar la densidad del lodo. Pero para eso tendríamos que entrar al grupo de geopresiones. En este caso es calcular lo que es la presión hidrostática en un pozo que estamos perforando por etapas. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede cuando las presiones son iguales o menores a la presión de formación? Bueno, en la siguiente lámina podemos explicar. Dice, en estas condiciones observen ustedes el dibujo, ¿ok? Las flechas grandes representan que tiene mayor presión que las flechas pequeñas. Entonces, si la presión hidrostática es igual a la presión de formación, se dice que el pozo está en balance. O sea, ni oprimes ni sacas, ¿de acuerdo? Estaríamos viendo exactamente este punto, ¿okay? En balance, precisamente viendo que tenemos las mismas energías de la presión a este punto, ¿ok? Va a ser igual a la presión de formación. Entonces, mi pozo está en balance. Pero, ¿qué sucede cuando la presión es mayor que la presión de formación? ¿Okay? Como en este caso. ¿Okay? Dice, aquí, si la presión hidrostática es mayor que la presión de formación, se dice que el pozo está sobrebalanceado. ¿Ok? Tengo demasiado peso y fíjense cómo la fuerza del peso del lodo empieza a abrir brecha o a hacer más grande el agujero. ¿Ok? Porque todo el peso en este punto es mayor que la presión que ejerce el yacimiento. O sea, estoy saliéndome de control. ¿Okay? Estoy metiéndole más peso de lo que debo de ser. ¿Y qué sucede con mi pozo? Lo estoy deformando o mecánicamente lo estoy dañando. ¿Ok? Entonces, podemos decir que si la presión hidrostática es mayor que la presión de formación, se dice que el pozo está sobre balance y por lo tanto está protegido contra influjos. Sí, está protegido contra influjos, pero podríamos en un momento dado, bueno, quebrar. Si nosotros no vigilamos la presión de aquí, podemos generar que ese se quiebre porque tiene mayor peso. En el caso de presiones, cuando es menor la presión de estática que la presión de formación, aquí se nos está invadiendo
con fluidos de la formación dentro de mi pozo. O sea, no calculé la presión correcta de acuerdo a la densidad y a la profundidad de mi pozo. ¿Y qué sucede? Bueno, se me empieza a meter aquí energías dentro de mi pozo porque es mayor la fuerza de este punto, de la presión de formación, que lo que genera la presión hidrostática. Entonces, si la presión hidrostática es menor que la presión de formación, como es en este caso, se dice que el pozo está bajo balance y por lo tanto es propenso a que entre influjo dentro de mi pozo. Conocer la presión hidrostática nos ayuda aparte a determinar el grupo de lo que es los preventores de trabajo, ¿ok? Pero para eso primero necesitamos saber y conocer a qué profundidad estamos por cada etapa de perforación y establecer entonces, más bien dicho, conocer y establecer qué tipo de equipos de control de pozo vamos a nosotros a necesitar. Por ejemplo, ok, tenemos un pozo que tiene aquí dos etapas. La primera etapa la acaban de perforar a 200 metros, ¿ok? ¿Sí? Y luego continuamos perforando la siguiente etapa a 1,300 pesos. Okay. Si nosotros observamos, aquí dice que la presión hidrostática de mi pozo a esta profundidad sería entonces obtenido de la siguiente manera. Calcule la presión hidrostática en la profundidad de 200 metros si su densidad de lodo para esta etapa, para esta parte a 200 metros, es de 1,02 gramos centímetros cúbicos. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es sustituir los valores, la densidad de lodo por 200 metros, que obtendríamos una presión hidrostática en PSI de 290.14 PSI. ¿Okay? Pero, ¿qué pasaría si nosotros obtuviéramos aquí nuestra presión, que sería básicamente esta? ¿Cómo la obtendríamos? Bueno, para la siguiente etapa, entonces sería calcule la presión hidrostática en la profundidad de 1,300 metros si su densidad de lodo es de 1,21. Ok, a mayor profundidad, mayor densidad. Entonces, sustituyendo nosotros aquí el caso, tenemos que es 1,21 por 1,300 de la profundidad, obtendríamos una presión hidrostática en PSI de 2,237.27 PSI. ¿Qué nos sirve esto? La pregunta, bueno, ¿para qué calculamos la presión hidrostática? Como se lo dije anteriormente, para poder nosotros seleccionar el equipo correcto de mi sistema de control de pozo. ¿Con qué tipo de presión vamos a trabajar en cada etapa? Y vamos a poner un set de preventores que soporten la presión a la que nosotros pensamos a ir por cada etapa del pozo. ¿Okay? En el caso de que estuvimos hablando del pozo anterior, ok, podemos decir que aquí tenemos una clasificación de clase 2M, 3M, que son miles en PSI, 5,000 PSI, 10,000 PSI y 15,000 PSI. En el caso del ejercicio anterior, ¿okay? Lo que podemos comentar es que la presión era de 2,237.27 PSI. ¿Ok? Yo no podría poner un equipo de control de preventores de 2,000 libras, ¿ok? Tendría que ocupar el inmediato superior, que sería 3,000 libras, porque yo voy a aguantar cuando mucho. Si tengo un descontrol de pozo, tendría yo que tener un preventores de mucho mayor capacidad para que rebase, ¿ok? Si llega a rebasar los 2,237.27 PSI del fondo calculado a través de la densidad de 1,21 a la profundidad de 1,300, bueno, yo no lo voy a dejar en 2,000, sino que tendría que ocupar un poco más con un margen de tolerancia adicional. Por eso es importante nosotros conocer lo que es la presión hidrostática, que es manejada y manipulada también a través de los fluidos de perforación. ¿Okay? Los fluidos de perforación que vienen dentro de nuestro sistema de circulación tiene que llevar la densidad adecuada de acuerdo a la profundidad que se haya establecido dentro del programa de perforación. Entonces, ¿dónde se ubica? Bueno, prácticamente conociendo la presión hidrostática, podemos nosotros controlar la presión de formación. Si la presión de formación sobrepasa mi presión hidrostática, quiere decir que no calculé bien mi densidad de mi lodo, o en su caso, o sea, perdí el control de la densidad del lodo de perforación y me ganó la fuerza de la presión de yacimiento. Entonces, en todos los equipos de perforación de pozo, siempre en la parte de la subestructura vamos a obtener
lo que es el sistema de preventores necesarios, de acuerdo a la presión que estemos trabajando en el fondo, ¿ok? Vamos a seleccionar nuestros preventores para en caso de que la presión de formación nos gane, nosotros podamos controlarlo a través del set de preventores que forman parte de nuestro sistema de control de pozo. Durante las operaciones, Este video está en el grupo de Facebook que por ahí les compartí, por si quieren volver a verlo. Entonces, es muy importante que conozcamos presión de formación, presión hidrostática y pues parte fundamental va a ser la densidad del fluido de perforación. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a hacer un balance de masa y ahorita les voy a decir qué ecuaciones anotar para justo sacar la densidad de un fluido de perforación usando una geopresión y bentonita y varita para formular el fluido. O sea, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Les voy a compartir la presentación. Entonces, en lo que íbamos. O sea, finalmente yo puedo relacionar densidad, ya sea si conozco la presión hidrostática o conozco la geopresión. Nosotros ahorita vamos a decir que vamos a estar trabajando a la presión de formación. No nos vamos a meter en cuánto vamos a aumentar la densidad. Ahorita la vamos a dejar que esté en balance, ¿no? O sea, sí vamos a trabajar en balance. Entonces, pues yo quiero saber cómo, entonces voy a ajustar la densidad que yo necesito. Y lo que voy a hacer es formular un fluido base agua, que es el que vamos a utilizar en la práctica. Y este fluido base agua va a tener solo tres cosas. Va a tener agua, va a tener bentonita y va a tener varita. La bentonita es el compuesto que se utiliza para viscosificar y para que el lodo o el fluido tenga ciertas propiedades rheológicas. El material que nos va a permitir aumentar esta densidad va a ser la varita, o sea, el material que nos va a aportar peso al fluido de perforación va a ser la varita. Entonces, cada vez que yo tenga que aumentar la densidad, tengo que ir agregando a ese lodo que ya tengo más varita, que van a ser otras ecuaciones que vamos a ver al ratito. Pero, entonces, en este inicio yo voy a decir que mi lodo solo tiene tres cosas, como decimos, que está aquí el W agua, Ben de bentonita y bar de varita. Entonces, con la simple definición de que densidad es masa entre volumen, yo voy a tener que la masa pues va a ser la suma de estas tres masas y el volumen va a ser la suma de los tres volúmenes, ¿no? De bentonita, de varita y de agua. Entonces, anoten por favor esta ecuación. O sea, que vamos a tener esta densidad así.
Bueno, ¿qué va a pasar entonces? Que yo tengo que saber, pues, cuánta bentonita y cuánto varita tengo que agregar para hacer este fluido, ya sea en el laboratorio o en la planta. Y entonces voy a empezar a diseñar el lodo. Estos fluidos base agua van a tener siempre un porcentaje fijo de bentonita que va a ir del 6 al 10% en masa o en peso de bentonita. O sea, pueden tener del 6 al 8 al 10% en masa. Y entonces no puedo tener más de esta cantidad porque si yo aumento esta cantidad voy a hacer un fluido tan viscoso o muy viscoso que no voy a poder bombear y que no voy a cumplir con otras funciones que decíamos que tener un esfuerzo de gel bueno o un acarreo de recortes a la superficie, ¿no? Cosas así que vamos a ver en el siguiente periodo. Entonces, el porcentaje de bentonita siempre se va a manejar entre el 6 y 8 y 10%. ¿Por qué les doy estos porcentajes? ¿Y por qué no vamos a trabajar así? Porque la mayoría de las formulaciones de fluidos de perforación siempre te dice qué porcentaje de bentonita es el que vas a usar. O sea, no te va a decir 10 gramos por litro. Pocas veces te lo dice. Casi siempre te dicen, usa el 6% o el 8 o el 10, porque eso es lo que ha funcionado en todos los estudios que han hecho sobre cómo afecta la bentonita a las propiedades reológicas. Y entonces, pues si yo, por ejemplo, tengo 1 litro de agua, tomo la densidad de 1, pues voy a tener 1000 gramos y entonces el 8% de los 1000 va a ser 80 gramos de bentonita si yo tengo o yo quiero ese 8%. Entonces, si yo ya conozco la cantidad de bentonita, la masa, y conozco la densidad de bentonita, ya puedo conocer el volumen de la bentonita que está aquí. O sea, ya a esta ecuación, digamos que va a tener dos incógnitas. Profesor, sí. Perdón, ¿qué significaba MW? MW es masa del agua. Gracias. Masa, pero ahora del agua. Entonces, el porcentaje es en masa con respecto al agua, ¿eh? O sea, yo voy a decir, si preparo 2 litros de agua o 2000, que es lo que vamos a ver ahorita en los cálculos, yo a ese porcentaje de masa del agua le voy a agregar el porcentaje que me digan de bentonita. Por eso es MW, porque la masa que voy a considerar para hacer estos cálculos va a ser la del agua. Ahorita lo vamos a ver con ejemplos. Entonces, yo ya voy a conocer el volumen de la bentonita y la masa de bentonita. Yo voy a tener dos incógnitas en esta ecuación, entonces yo ya voy a tener fija la masa del agua, porque voy a decir que preparo o 2 litros o 100 barriles, y de ahí yo ya puedo decir, bueno, tengo el 6, el 8 o el 10, ya puedo calcular la masa y el volumen de bentonita si conozco la densidad del producto. ¿Qué tengo como incógnitas? Pues la masa de la varita y el volumen de la varita. Entonces aquí, para densificar o para poder hacer mi fluido, necesito conocer estas dos. Pero aquí tengo una sola ecuación con dos incógnitas. Entonces me hace falta otra ecuación. ¿Cuál va a ser la otra ecuación? Pues va a ser la de densidad de la varita. Entonces, la densidad de la varita, por simple definición, va a ser masa de varita entre volumen de varita. Si yo aquí despejo volumen de varita, yo voy a tener que ese volumen va a ser la masa de varita, como está aquí, entre la densidad de la varita. ¿Sí? Esa es la otra ecuación que me va a permitir
sacar esta masa de varita. Entonces, de este balance de masa, donde este arroel es la densidad de lodo que yo necesito, entonces yo ya puedo calcular por todas estas ecuaciones la masa de la varita que tengo que agregar para preparar el fluido de perforación. Entonces, anoten esta segunda ecuación, bueno, la de volumen de varita, y después ustedes en la presentación hacen todo este despeje, pero anoten por favor esta de masa de varita, que es la que vamos a estar utilizando ahorita. La masa de varita. Ahorita vamos a usar estas fórmulas para lo que van a entregarme en la práctica. ¿Ya puedo cambiar? Sí, ya. Sí, Gracias. Bueno, entonces, a lo largo de la perforación, pues yo voy a tener que hacer ciertas operaciones, como aumentar el peso del lodo o al revés, disminuir el peso del lodo. Entonces, si yo voy a aumentar el peso del lodo, pues tengo que agregar más material densificante como la varita. Ese es un ejemplo. Puedo usar otros materiales densificantes como hematita o carbonato de calcio. Entonces, pues yo tengo que ir midiendo a cada rato en la presa de lodo y bueno, y también el perforador va a ir midiendo estos registros, tener los registros de presión para que él me vaya diciendo si necesito incrementar este peso de lodo o necesito disminuir. Entonces ustedes siempre van a estar trabajando con el perforador y él les va a decir, voy a entrar dentro de una hora, por ejemplo, les va a decir, dentro de una hora entro a una zona de mayor presión, entonces necesito que cambies el valor de la densidad a tal valor. Entonces, ¿cómo vas a ver el qué densidad necesita? Pues la vas a ver por estos registros de rayos gamma. O sea, él ya tiene la presión hidrostática o la presión de formación y ya él me dice a qué densidad tengo yo que subir el fluido. Entonces él me dice, dentro de una hora sube la densidad a 1.3 gramos por centímetro cúbico. ¿Qué tengo que ir a hacer? Si yo la tenía a 1.1 o a 1.2, pues subirla. ¿Cómo la voy a subir? Agregando pues material que aporte peso, como estos que les dije. ¿Qué va a pasar? Pues que voy a tener también una serie de fórmulas para incrementar estas cantidades de varita o de bentonita que tenga que agregar. Entonces, este es un ejemplo de ecuaciones. No voy a trabajar yo con estas, pero son de las que ustedes encuentran ahí en la literatura. Nosotros vamos a trabajar con las ecuaciones de un libro que ahorita vamos a revisar aquí también. Hoy sí nos vamos a llevar todo el tiempo de la clase. Yo creo que terminamos como a las 5.
porque vamos a revisar muchas fórmulas que no son nada complicadas, pero para que ustedes las conozcan. Y entonces, pues puede pasar lo contrario. Voy a reducir el peso del lodo. Entonces, si yo ya entro a una zona de baja presión, o que yo tengo entonces que reducir la densidad. ¿Cómo la voy a reducir? Pues ahora le voy a diluir con agua o con diésel. Así voy a ir cambiando o modificando la densidad. ¿Qué sí me debo de fijar cuando agrego o diésel o agua? Es en el volumen de la presa de lodo que yo tenga disponible, porque el agregar tanto varita o agregar agua, pues me va a cambiar el volumen, ¿no? O sea, le voy a aumentar volumen. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si ya no me alcanza si yo tengo, por decir, la presa de lodos casi llena y le tengo que echar agua, pues no voy a poder preparar con ese volumen inicial, o sea, ese volumen inicial que tengo no lo voy a poder cambiar porque le echo el agua y se desborda. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues sacar cuánto, o sea, puedo fijar el valor final que tengo de lodo y entonces digo, calculo el valor inicial y ese valor inicial es el que voy a dejar en la presa de lodo si ya le echo en el agua. ¿Qué hago con ese fluido que saqué? Pues lo guardo, no lo voy a tirar. Y ese fluido me va a ayudar a lo mejor después a volver a densificar el que tengo, ¿no? O a obtener un nuevo fluido con otra densidad que se va a ir a otro pozo. Entonces, todas estas lodos, digamos que los puedo reutilizar, no los voy a desechar. Pero sí tengo que tener en cuenta que si yo le agrego agua o le agrego diésel, tengo que ver el volumen que tengo disponible en la presa de lodos. Vamos a ver unas ecuaciones también. Como les comento, ustedes pueden encontrar estas ecuaciones, pero nosotros vamos a ver las del libro de la Peirus, que ahorita les voy a poner. Entonces, ¿por qué tengo que controlar la densidad? Bueno, porque me va a permitir que no haya deformación en la tubería, que no haya pegaduras, que no fracture la formación y que no haya pérdidas de circulación. Entonces, voy a tener siempre que tener muchísimo cuidado con la densidad. Si yo tengo pegaduras, sobre todo fracturamiento, ya no voy a poder seguir perforando. Si hay pegaduras, algunas, no sé si ustedes o hayan escuchado que hay una operación que se llama pesca. ¿Ustedes saben cuál es la pesca? Esa operación en perforación. Cuando se queda pues en el pozo, ¿no? Abajo, y como que pues así que la pescan para que la tratar de recuperarla, ¿no? O sea, por estas pegaduras, cortan la tubería y tratan con alguna otra máquina o herramienta tratar de sacar la barrena con esa tubería. Pero esta vez es tan pegada por las arcillas que está ahí, o sea, porque finalmente el agua que yo puse va a dañar las arcillas, va a causar daño, y entonces ya no puedes sacar eso. Aunque tú digas que vas a hacer una operación de pesca, no la puedes hacer. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Eso te obliga a desviar el pozo. O sea, aparte que ya perdiste tiempo, la barrena y todo, tienes que desviar. O sea, no quiere decir que ya no puedes seguir perforando, sino que tienes que hacer ya un pozo direccional, o sea, ya con una desviación. Entonces, esto, si no controlas la densidad, puede pasar. Entonces, esos son los problemas que nos lleva, o muchos de los problemas que nos lleva el no controlar la densidad. Entonces, esa es una operación que también les pasa mucho, que tienen que hacer eso, el que se atasca la barrena y ya no la pueden mover, o sea, se pega y ya no, hay ocasiones en que ya por ningún motivo la pueden sacar. Entonces, vamos ahorita a hacer justo los cálculos de cómo pasar de presión de deformación, en este caso yo les voy a dar el gradiente de presión,
y ustedes lo van a pasar a densidad y vamos a hacer estos cálculos para preparar 2 litros de fluido de perforación, que es lo que vamos a hacer en el laboratorio. Déjenme nada más, les comparto. Entonces, nosotros vamos a preparar un fluido de perforación que va a tener estos 3. Ya después le pondremos un reductor de filtrado cuando hagamos filtración, pero ese ya no va a cambiar tanto ni los volúmenes, ni la densidad, ni nada, porque son en pequeñas cantidades. Entonces, yo voy a hacer 2 litros de un fluido de perforación base agua que va a tener varita y que va a tener bentonita. Voy a hacer 3 fluidos, uno de 6% de bentonita, otro de 8% y otro de 10%. Entonces vamos a hacer los cálculos ahorita para esos 3 lodos, cada uno de 2 litros y cada uno debe de tener esta condición, que vamos a ajustar la densidad del lodo a este gradiente de presión, que es 0.463 cis por pies. Los materiales que voy a utilizar, bueno, pues la densidad del agua va a tener 1 gramos por centímetro cúbico. La densidad de la varita va a ser 4.2 gramos sobre centímetro cúbico y la densidad de la bentonita va a ser 2.15 gramos sobre centímetro cúbico. Pues habrá varitas que tienen densidades menores que estas. El que tenga densidades menores que estas es un problema porque yo voy a tener impurezas y esas impurezas pues van a estar aportando peso al lodo, ¿no? Entonces, y voy a necesitar mucha mayor cantidad de esa varita que tiene impurezas que de una con buena calidad como es esta. Entonces, siempre se les pide una cierta densidad a los materiales que se van a emplear en el fluido de perforación. Entonces, muchas veces las compañías mineras, pues si quieren entrar al área de fluidos de perforación, pues ellos observan o ven que necesitan mejorar la calidad de sus productos. Y sí lo hacen porque finalmente, pues se consume bastante de estos compuestos para perforar un fluido, ¿no? Perforar un pozo, perdón, y para preparar los fluidos. Entonces, muchas compañías en México, hay las que venden varita y bentonitas, son las que las minas, tienen las minas y a veces hasta usan también ingenieros petroleros o ingenieros químicos justo para que sepan ellos o lleguen a las condiciones que necesitamos durante la perforación. Entonces, pues yo lo que tengo que hacer es empezar a calcular, pues, qué densidad necesito. ¿Cómo lo voy a hacer? Que es lo primero que van a hacer ustedes. Si yo ya tengo un gradiente de lodo que va a ser igual al gradiente de presión, entonces, ¿qué necesito hacer? Con esta fórmula, que la única que les he dado, pues es sacar la densidad del lodo. Entonces, ¿cómo voy a hacer la densidad del lodo? Pues va a ser nada más dividir el gradiente del lodo entre 0.052 y me debe de dar esto 8.9 libras por galón. Entonces, ustedes nada más es dividir el gradiente de lodo entre 0.052, pero pues debo de tener en cuenta que esta ecuación me va a dar libras por galón y entonces yo quiero pasarla a gramos sobre centímetro cúbico. Y si yo la paso a gramos sobre centímetro cúbico, pues yo voy a necesitar
un factor de conversión, que es 8.3454. 1 gramo sobre centímetro cúbico es un 8.3454 libras por galón, y voy a tener, pues, que necesito una densidad de lodo de 1.06 gramos sobre centímetro cúbico. Entonces, ustedes vayan haciendo estas operaciones en su cuaderno para que a la hora del examen vean cómo se usan estas ecuaciones. Pues el gradiente de lodo va a ser 0.052 por la densidad de lodo, y en este momento yo voy a decir que bueno, lo que vamos a trabajar aquí es que estamos en balance, entonces el gradiente que yo necesite en el lodo tiene que ser igual al gradiente de presión. Y entonces, nada más despejo densidad de lodo y obtengo esto. Pero como está en libras por galón, yo lo tengo que pasar a gramos sobre centímetros cúbicos. ¿Sí? Entonces, así yo ya tengo la densidad que necesito. Y ya esta es la densidad en ese punto. Esa densidad yo la puedo ir subiendo o bajando dependiendo de, pues, de la presión hidrostática o de la presión del yacimiento. Puedo tener cualquiera de esos datos, presión hidrostática o presión de yacimiento, y vamos a ver que también me pueden dar el valor de la gravedad específica, y a partir de ahí yo tengo que sacar densidad de lodo. ¿Sí? Entonces, así voy a sacar yo la densidad de lodo siempre, o conociendo, como les comento, el gradiente de presión o la presión hidrostática. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahorita? Lo que van a hacer ahorita es esta tabla. Vamos a tener, con las ecuaciones estas que les di, que anotaron de la masa de varita y de la masa de bentonita y volumen de bentonita, yo tengo que sacar el porcentaje en peso de bentonita. ¿En qué me iba a basar? Pues en la cantidad de agua que tuviera. Como tengo 2 litros, ¿qué cantidad de bentonita necesito? Por cada litro necesito 60 gramos, y entonces, como tengo 2 litros, voy a tener 120 gramos. ¿Sí? Si yo tengo el 8%, por cada litro yo necesito 80 gramos de bentonita, y entonces yo necesito 160 gramos para los 2 litros, y para el porcentaje en peso de 10, por cada litro de agua yo necesito 100 gramos, y entonces para 2 litros yo necesito 200 gramos. ¿Sí? No se me perdieron ahí. Este es para la bentonita, que dijimos que esas íbamos a dar una concentración en porcentaje en peso, pero con respecto al agua. ¿Cómo voy a sacar este volumen de bentonita? Lo voy a sacar a partir de la definición de densidad. O sea, el volumen va a ser la masa entre la densidad de bentonita, y háganlo a ver si me dan estos valores si les dan estos valores que tengo aquí. La densidad de la bentonita es 2.15 gramos sobre centímetro cúbico. Sí, profesor, me dan. ¿Sí les da? Bueno, ahora con la última ecuación donde sacamos la masa de varita, vamos a sacar los gramos de varita que necesito para preparar el fluido. Emanuel, ¿o quién alzó la mano? Creo que alcancé a ver. Fui yo, profe. Sí, Bueno, no entendí bien cómo sacó la masa de la bentonita. mira, yo voy a sacar el porcentaje con respecto al volumen de agua, o la masa de agua más que el volumen,
de la masa de agua que tengo. Yo voy a preparar 2 litros de fluido, ¿sí? Entonces, yo voy a sacar un porcentaje en peso de la masa, con respecto a esa masa que tengo ya de agua. Entonces, si yo tengo 1000 gramos de agua, que es el volumen de 1000 mililitros, porque yo usé la densidad de 1, o sea, no me voy a meter con los 99.99. Entonces, yo tengo 1000 gramos de agua, ¿no? Para 1000 gramos, si yo quiero el 6%, ¿cuánto es el 6% de 1000? 60. 60. Entonces, si yo tengo 2 litros, ¿cuánta masa tengo? 120. 120. Ajá. Entonces, para los 2 litros que yo voy a preparar, 120. Si yo quisiera 5 litros, ¿cuánto necesitaría? ¿Cuánto, perdón? Para 5 litros, entonces, ¿cuánta masa de bentonita necesito? 300. 300. Entonces, para el 8%, otra vez voy a tener 1000 gramos de agua. ¿Cuál es el 8% de 1000? 80. 80, pero como tengo 2 litros, ¿por cuánto lo voy a multiplicar? Por 2 y da 160. 160. Ahora, el 10% de 1000 100. y lo multiplico por los 2 litros, 200. 200. Entonces, así voy a sacar la masa de bentonita con respecto al agua. ¿Sí? Siempre se hace con respecto al agua. Ahora, ¿cómo voy a sacar el volumen? Pues simplemente con la densidad de bentonita, o sea, del material que yo tengo. Esta densidad es la que les comento que puede ir cambiando dependiendo qué bentonita yo tenga. Entonces, yo lo que voy a hacer nada más es decir que el volumen es igual a la masa entre la densidad de la bentonita y ya te deben de dar estos valores que tengo aquí en gramos. Hazlos, por favor. Te esperamos. Tiene que quedar claro porque cosas así van a venir en el examen. Profa, como base se usaría siempre 1000 gramos de agua. Pues si vas a casi siempre si estás en el laboratorio, si usas pues litros, pero si estás en una planta, pues ya hasta puedes usar barriles. Pero el porcentaje va a ser en base al agua que tengas que preparar. Lo que sí tienes que tener en cuenta es que tienes que tener un recipiente donde contenga el agua más el volumen de todo lo que vas a agregar. Ah, ok. Y la parte de... Entonces, por ejemplo, en el laboratorio, de una vez les voy a decir, necesito que me consigan un frasco de boca ancha de plástico o vidrio de 5 litros. ¿Cuáles son? Pues los de tipo de mayonesa, esa grandota. Ese está perfecto, o hay algunos, ahorita les abro mi cámara y les enseño más o menos qué tipo. En el mío tiene azúcar, pero bueno, más o menos de este tipo, pero liso. Ahorita se los enseño cómo tiene que ser el frasco donde vamos a preparar el fluido. Entonces, necesitamos, a ver si se ve en mi cámara, un frasco así de este tipo. Ahí prendí mi cámara, pero como el internet está muy lento. Pero liso. Este tiene como rayitas. No sé si han visto ustedes que hay unos así, de este tipo lisos. Tiene que tener la boca ancha,
porque aquí va a entrar el dispersor. Ahorita les voy a platicar cómo lo vamos a preparar. Pues tiene que ser de boca ancha y tiene que ser, pues a lo mejor de este tamaño o más grande, porque debe de caber los 2 litros de agua más todo lo que le vamos a agregar, que también me va a tener volumen. O sea, el 2 litros de agua, no creo que quepa. Tiene que ser uno más grande, pero tiene que ser de esta boca, digamos, y de esta forma. O uno de esos de mayonesa. Esto lo van a tener que llevar ustedes por equipo. De los de mayonesa que usan las que venden elotes o esquites, ya ven que tienen unos frascotes grandes de mayonesa. Esos están perfectos. O sea, si tú preparas en planta, por ejemplo, metros cúbicos, pues te van a decir cuántos metros cúbicos tienes que preparar. Siempre cuando formulamos fluidos, te van a decir el agua, cuánto de agua. Por ahí a lo largo de, o en los exámenes o en algunas clases, les voy a enseñar algunas formulaciones o si ustedes revisan tesis, van a ver que las formulaciones siempre les dicen el agua, cuánto van a tener y algunos porcentajes, y en base a esos porcentajes ustedes van a ir haciendo los cálculos. Y varita, siempre les dicen varita hasta ajustar a la densidad tal, o te dicen ajustar a la presión tal, así como yo les estoy diciendo. Así tenemos que ir preparando nuestros fluidos. ¿Sí? ¿Ya terminaste, Manuel? ¿Sí te dio eso? Sí, profa, pero solamente vamos a manejar 2 décimas, ¿verdad? Sí, 2 décimas por la balanza que tenemos. Ok, profa. Sí me dieron, están bien. Sí, o sea, porque tenemos una balanza granataria que, por cierto, le perdieron una pata, y entonces ahora que fui, dije, China, ahora ya no se puede ajustar la burbuja de nivel, entonces tengo que ver cómo solucionar esa parte. O le quito todas las demás, o trato de conseguir la pata que le tiraron y que nada más la arrumbaron ahí con 3 patitas. Pero bueno, es por la balanza que tenemos, porque vamos a pesar, y entonces como no tenemos balanza analítica, y a veces tenemos que pesar muchas cosas, pues necesitamos una balanza granataria que ya te pese muchos kilos. Entonces, lo que sigue es sacar con la ecuación esta de que decía masa de varita, pues entonces ahora sáquenme la masa de varita que necesito para preparar este fluido. Entonces yo voy a tener la masa de varita para cada uno de estos fluidos. Y les debe de dar, a ver, esto que está acá abajo. Les debe de dar esto. Con la fórmula esa de masa de varita es igual a la masa del agua más masa de bentonita y no sé qué, entre la densidad de lodo, bueno, que era la densidad de lodo entre la densidad de varita menos 1. O sea, con esa ecuación van a sacar esta masa de varita. Háganla, por favor, para que usen esa ecuación. Cuando están en la presa de lodos, en las que yo he visto, casi siempre o están en barriles el volumen o está en metros cúbicos. Entonces, la mayoría de las que yo vi decían metros cúbicos y veías ahí cuántos metros cúbicos tenías de agua. Pero bueno, al inicio tú vas a, casi nunca tú preparas el fluido ahí en el pozo. Lo que haces es de planta, te mandan el volumen de... Profesora, Sí, pero disculpe la interrupción. ¿Este documento nos los va a compartir? sí, se los voy a compartir porque es lo que ustedes van a poner en la práctica. Ay, muchísimas gracias. Uh-huh. Entonces, preparan el fluido en la presa, en la planta,
y ya yo lo pongo en la presa de lodo, pero entonces yo nada más le voy a ir agregando lo necesario para ajustar esa densidad o ajustar viscosidad o ajustar filtración a lo que yo necesito en el pozo o en ese yacimiento. Entonces, así más o menos se hace. Entonces, ustedes van a tener, si se acuerdan, cuando vimos qué tenía el sistema de circulación, hablábamos que tenía un almacén y que habían unas tolvas donde íbamos a agregar los sólidos hacia la presa de lodos. Entonces, ustedes siempre deben de tener absolutamente todos los productos para preparar ahí el lodo, porque si, por ejemplo, yo pierdo por ahí el fluido, si lo pierdo todo, no me puedo esperar a que me manden el fluido nuevamente de la planta. Tengo que tener todo para volver a prepararlo. Entonces ahí también tengo que saber yo cómo prepararlo, que es un poquito parte de lo que vamos a ver en el laboratorio, ya que regresemos y que vamos a empezar a platicar por lo menos aquí. Pues sí, Profesora, en la presión del lodo, ¿qué Pues sí. dato utilizamos? ¿En la qué, perdón? La densidad del lodo va a ser la densidad que calculamos acá. La de 1.06. Profesora, ¿y el volumen del agua serían los 2000? Los 2000, porque dijimos que la densidad era 1, entonces el volumen es 2000, igual que la masa. ¿Y el volumen de la ventanita cuál sería, profesora? El volumen de la bentonita es el que calculamos para cada porcentaje. Tengo un volumen de bentonita. Ok, gracias. Profesora, el gradiente del bueno, pues lodo, ahí no ¿cuál estamos vamos a hablando ocupar? nomás. El gradiente es el que está acá en la tablita, que es el de punto 463 cis por pies. Ese es el gradiente. Voy a regresar acá para que vean los datos.
Profesora, ¿podría subir un poquito la tabla de arriba? La del volumen. Sí, por favor. Ay, es que si no, déjame, la hago la hoja un poquito más chiquita porque o así ya se ve. Sí, está bien los dos. Profesora, ¿y la densidad de la varita cuál se toma? La de la varita estaba por acá arriba, 4.2 gramos sobre centímetro cúbico. Ah, ok. Sí, sí me dieron todas, pero tengo una duda. Ay, ¿qué dato era? Creo que era el 8.9. No supe Ajá. de dónde lo sacó. El 8.9 es nada más de la fórmula de gradiente de presión. La de que decíamos que íbamos a igualar ahorita el gradiente de lodo con el gradiente de presión. Y entonces, como yo ya tengo este gradiente de presión, yo podía sacar la densidad de lodo con la ecuación que les di, que era 0.052 por la densidad de lodo. Si yo despejo aquí densidad de lodo, me da 8.9. Pero, Pero en libras por galón, lo tengo que pasar a gramos sobre centímetro cúbico. el gradiente del lodo fue el que se tomó del dato de arriba. Sí, de arriba. El de 0.463 porque va a ser igual al gradiente de presión. Es que cuando yo multiplico el 0.052 por 0.400. No, pero es que no se multiplica, pasa dividiendo. La densidad es el gradiente de lodo entre 0.052. Ah, ok. ¿Sí? Voy a intentar. Entonces, de esta densidad de lodo, o sea, de esta misma fórmula va a ser gradiente de lodo entre 0.052 es igual a la densidad del lodo, que es lo que está por aquí. Nada más de despejar la densidad del lodo de esta.
que esta sería la rho L, ¿no? Y si quieren. Gracias. Para que no se pierda. Esta la quiero. Profe, en la fórmula ¿hace alguna conversión o algo? ¿O pasa todos los datos así como bueno, como tal los tenemos? ¿Cómo? O sea, no entendí la pregunta. Porque, por ejemplo, es que yo estoy haciendo lo de la fórmula y a mí me sale otro valor al de usted, pero yo estoy poniendo los datos como tal los tenemos, o sea... ¿Por qué estás usando más cifras? Seguramente. O sea, A mí me da un valor de 2679, pero... ¿en dónde? A ver, me voy a regresar a la fórmula que está en la presentación. ¿Cuál deben de usar? Les voy a dejar de compartir esto. Anoten estos valores de esta tablita. Profesora, tenemos que calcular la masa de la varita, ¿no? De cada uno. Sí, la masa de la varita de cada uno. Y Bueno, entonces, para eso, vamos a usar la fórmula que les dije que anotaran de la masa de la varita. Voy a dejar de compartir y ahorita les pongo qué fórmula es la que tienen que usar. a mí sí me... Sí, es que sí tiene que dar. O sea, tienen que usar esta fórmula. Permítanme. Esta fórmula que está acá. La masa de la varita va a ser la masa de agua más la masa de bentonita menos la densidad de lodo que multiplica a la suma del volumen de agua más el volumen de bentonita. Y todo eso va a ser dividido entre la densidad de lodo y la densidad de varita menos 1. O sea, con esta fórmula van a sacar la masa de varita para preparar el fluido. Esta fórmula es la que tienen que usar. A mí también ya me dio. Sí, así les tiene que dar. Entonces, ¿Cuál es la masa de la bentonita? La masa de la bentonita es la que ya calculamos los que 160 para el 6, no, que eran 120 para el 6%, 160 para el 8 y 200 para el 10. ¿Pero esa no era la masa del agua? No, la masa del agua dijimos que ¿cuánto era? ¿De 2 litros? 2000, ¿no? Ya. Acuérdense que esto es un simple balance de materia. Yo tengo 3 cosas: agua, varita y bentonita. Entonces, tengo una masa de cada uno de ellos y que las tengo que poner en un volumen, pero pues yo sé que también, como tienen cierta densidad, pues van a tener o ocupar un volumen, ¿no? O sea, les voy a ir agregando ese volumen. Entonces, todo esto es un balance nada más de masa. Y entonces, pues yo necesito sacar es qué masa de varita necesito para
tener la densidad necesaria para ajustar ese gradiente de presión. Eso siempre les van a pedir. Ustedes tienen que saber cuánta varita tienen que agregar. Y por eso lo vamos a tratar aquí. ¿Y cómo es? Con el simple balance de masa. Si ustedes ven, solo usamos la suma de las masas, la suma de los volúmenes y el concepto de densidad. La densidad del lodo, acuérdense que es la de 1.06. La masa del agua va a ser 2000 en todos los casos. El volumen de agua, pues va a ser 2000 y el de bentonita van a ser los que calculamos en cada uno. En Andrea, por favor. Profesora, en este caso utilizamos los 2000 porque nos dio el dato, pero sí nos pueden cambiar ese dato como a 3000 o 4000 o 1000. Claro, es lo que decimos, dependes dónde estés. Si estás en la planta, a lo mejor te dicen prepara 100 metros cúbicos. Si estás en Estados Unidos, te pueden decir prepara 100 barriles. Si estás en el pozo, te pueden decir prepara 70 metros cúbicos, que es más o menos lo que preparas en el pozo. Entonces, sí, ese volumen de agua te lo van a cambiar siempre. Profesor, no sé si podría decirle los datos que se deben de sustituir para ver en cuál estoy mal. Es que no me da. Bueno, la masa del agua es de 2. La de bentonita va a Sí. ser diferente para cada porcentaje. Entonces, Por ejemplo, para... si estamos al 6% es de 55.81, ¿no? No, ese es el volumen. La masa, acuérdate que era el 6%, 120. Ya. Es que como en su tabla tenía una G. A ver, déjelo veo porque de seguro yo me confundí. No, no tenía G. Entonces, una masa de bentonita va a ser o 120 o 160 o 200. El volumen de bentonita, acuérdense que es el que calculamos, que es el de 55 y tantos. ¿Ese volumen está dado en qué unidades, perdón? En mililitros. Ok. Ahorita nos regresamos a la... Profesora, respecto a la primera parte de calcular la densidad del lodo, el gradiente del lodo, ¿cuál era su valor? El gradiente .463. ¿Ese gradiente nos lo van a dar en cada ejercicio? Sí. Okay. Bueno, y de hecho cuando estás perforando te lo dan o te pueden ya dar el valor de densidad. Perfecto. Gracias. Cuando yo estaba trabajando en pozo ya te daba el perforador el valor de densidad. Ok. O sea, como él tiene la consola con todos los registros, él ya sabe cuál es la presión. Claro. Y entonces, pues, ya te dice, bueno, como ya tienen todo automatizado, ya te dice, tienes que subir la presión a tal densidad. Entonces, ya casi siempre, ya tú no tienes que hacer el cálculo, él ya te dice, en 1 hora necesito que esté la densidad en 1.2, por ejemplo, o 1.3. Ya el perforador te dice. Y también te dice lo contrario, cuando hay que bajarla. Cuando entras a una zona de menor presión, te dice. Bueno, entonces, sí. Tenemos la densidad de la varita, ¿la tomamos de 3.6 o de 4.2? Ahí se los di. A ver, voy a dejar de compartir y les voy a dar otra vez los valores. Bueno, es que en la presentación decía 3.6, pero creo que ese es el que nos dio. No, pero ese es un ejemplo en el que les di acá, les di los valores. Sí, es de 4.2. Ajá. Entonces, en el... Es que no aparece. Sí, aquí está, es 4.2. ¿Alguien más tiene problemas en el cálculo?
Bueno, entonces yo tengo que saber cómo voy a preparar el fluido y pues voy a ir midiendo y pesando cada uno de los componentes. Entonces, yo tengo que tener, si voy a preparar el del 6%, pues, ¿qué tengo que hacer primero? Pues medir mi volumen de agua y ponerla en mi recipiente. Esa agua la voy a llevar para fluidos base agua, lo voy a agitar en algo que se llama dispersor, que ustedes van a conocer, que es un agitador que tiene el agitador es como un conito, aunque en el laboratorio nosotros no tenemos dispersores de ese tipo, tenemos agitadores de hélice o de aspas, pero para fluidos de perforación, de hecho ya los pedí, ahora sí que los pedí a los Reyes Magos o a Santa Claus, no sé, ya los pedí allá a la escuela. Y entonces es un como conito y ese es el agitador que se usa para fluidos. Entonces, en ese agitador, tú puedes controlar las revoluciones por minuto de cómo quieres que sea la agitación. Entonces, empiezas a agitar el agua y la bentonita se va agregando poco a poco. O sea, como si fuera un espreado, que le dicen, o sea, muy poquito a poquito. ¿Por qué? Para que se vaya hidratando. ¿Por qué la bentonita va a ser el primer compuesto de todos los demás fluidos? O sea, y eso es muchas veces que no les explican al preparar fluidos. La bentonita va a ser la primer cosa que yo voy a agregar porque esa me va a ayudar a suspender todos los demás sólidos que yo introduzca en ese fluido. Si yo pongo primero la varita, voy a ver que esa varita no se va a suspender en el agua, sino se va a sentar. Entonces yo no puedo poner la varita primero porque es muy pesada. ¿Qué densidad tiene? Pues ya vemos de 4 o 6. Entonces la bentonita me va a ayudar, o es el compuesto también que me va a ayudar a suspender todos los aditivos que yo ponga en el fluido de perforación. Y para esto tiene que tener una buena hidratación. Y entonces, pues por eso la tengo que agregar poquito a poco. Ya que la agrego, termino de agregar, entonces sí ya puedo agregar la varita o puedo agregar los otros componentes que tenga, como si quiero poner un viscosificante, un reductor de filtrado, un alcalinizante, un inhibidor de hidratación, o sea, ya todo lo demás ya puedo agregarlo, o sea, un inhibidor de corrosión, o sea, todo lo demás ya puedo agregarlos, pero el primerito va a ser la bentonita. ¿Por qué me va a hacer esa función? Suspender todo lo demás que esté de manera homogénea en todo el fluido. Y entonces yo lo que hago es, ya que agregué todo, pues lo voy a agitar a 6,000 revoluciones por minuto. Obvio, cuando vaya a agregar cada cosa, pues tengo que bajar un poco las revoluciones para que no vuelen polvos por ahí. Entonces voy a ir agregando, ya les enseñaré yo más o menos cómo se prepara estos fluidos y los voy a dejar en agitación 10 minutos, que es más o menos lo que se recomienda. Los dejo en agitación y entonces ya puedo empezar a hacer la medición de las propiedades. Y voy a empezar con densidad, viscosidad y filtración, que van a ser las más importantes. ¿Qué va a pasar? Que este fluido va a ser el inicio. Se supone que es el óptimo, ¿no? O sea, así debería de tener yo el fluido siempre, pero cosa que no es así. ¿Por qué? Porque va a estar sometido al contacto con todo lo que tenemos en la formación y obviamente a la temperatura. Va a tener un cambio de propiedades por la temperatura. Entonces, ¿qué se hace? Que muchas veces lo que hacemos es, tomo las propiedades iniciales y estabilizo el lodo, y eso estabilizar es, lo someto a una temperatura de entre 60 y 80 grados centígrados, lo dejo así un día y ya veo cómo van a cambiar esas propiedades de densidad, de filtración y de reológicas, que vamos a ver después cómo se hace. Y
y ya entonces voy a ir viendo cómo cambia el fluido con la temperatura. Y entonces puedo tomar como base o el inicio cuando lo preparé o después de estabilizar. Entonces, casi siempre se toma el inicial, pero habrá lodos que te dicen no, toma los datos después de estabilizar. ¿Por qué? Porque ya sufrió ahí un tratamiento térmico. Y acuérdense que los aditivos con la temperatura funcionan de manera diferente. Algunos hasta se degradan. Entonces, esos pueden ser mis inicios. ¿Qué va a pasar? Que casi siempre en el pozo les dicen que cada 100 metros o cada 200 metros o cada cierta cantidad de tiempo, ustedes van a ir midiendo estas propiedades. Y entonces, pues ustedes van a tener muchas maneras de ver cómo va cambiando este fluido. O sea, van a tener muchos datos del fluido y van a ver cómo va a ir cambiando y detectando los contaminantes que sufre cuando está en este sistema de circulación. Entonces, así más o menos lo vamos a preparar en el laboratorio. Si nos da tiempo, vamos a estabilizarlo, si no, nada más así lo vamos a usar tal cual. Entonces, ¿cómo vamos a medir densidad? Eso lo vamos a ver ahorita en un video. Yo ya preparé mi lodo y ahorita lo que voy a hacer es medir densidad y eso es lo que van a poner ustedes en su práctica. La clase pasada yo les dije que el procedimiento, el que iban a poner en la práctica era el de la API 13B1 y lo que vamos a ver ahorita en el video es muy similar a lo que dice la API 13B1. Entonces ahorita se los pongo. En este video aprenderemos a determinar el peso o densidad de un fluido de perforación, además de cómo se calibra la balanza de lodo. Calibración. Es recomendable calibrar la balanza de lodo antes de su uso. Para esto utilizaremos agua pura o destilada cuya densidad es conocida e igual a 8.33 libras por galón. Llenar completamente el vaso con agua pura. Colocar la tapa y limpiar el excedente. Colocar el brazo de la balanza sobre la base de tal forma que descanse sobre el punto de apoyo. Mover el cursor a lo largo del brazo graduado hasta que la burbuja de nivel indique la nivelación correcta. Leer la densidad o peso del agua en el lado izquierdo del cursor. Este debe ser 8.33 libras por galón o 62.4 libras por pulgada cuadrada. En caso de que no se obtenga dicho valor, se procederá a disminuir o aumentar el contrapeso ubicado al final del brazo de la balanza. Una vez calibrada la balanza de lodo, procedemos a medir la densidad de nuestro fluido de perforación. Para esto seguiremos los siguientes pasos. Llenar completamente el vaso con el fluido de perforación. Colocar la tapa y limpiar el excedente.
Colocar el brazo de la balanza sobre la base de tal forma que descanse sobre el punto de apoyo. Mover el cursor a lo largo del brazo graduado hasta que la burbuja del nivel indique la nivelación correcta. La densidad o peso del lodo en el lado izquierdo del cursor. Gracias por ver este video y esperamos que haya sido de su utilidad. Como se puede observar, ahí logramos calibrar nuestra balanza, verificando que las gotas se Buscando música sin derechos de autor, te presento a Epidemic Sound. Descubre más de 35,000 canciones.
Bueno, en estos videos nos muestran dos tipos de balanza, uno de la marca Ofite y otra Fan. Nosotros en el laboratorio tenemos estas marcas Fan. Y bueno, el procedimiento que ustedes tienen que poner en su práctica, pues es justamente este. No tanto el cómo preparar el fluido, aunque ustedes sí van a poner los cálculos que hicieron, pero van a poner este procedimiento. Cuando nosotros hagamos estos cálculos y preparemos el lodo, pues vamos a ver que sí se obtiene la densidad esta de 1.06 o vamos a preparar alguna otra densidad, a lo mejor la pasamos a 1.1 o algo más para que podamos verla. Pero da las veces que las hemos hecho en el laboratorio, pues da exactamente lo mismo que en papel que con la balanza de lodo. Entonces, es importante hacer la calibración. Si no está la densidad del agua, si no nos da la densidad del agua que dice, hay que usar balines en el contrapeso. Nosotros usamos balines, no las varillitas que usan aquí, sino balines tal cual, balines pequeñitos de diferentes tamaños y con ese ajustan. Pues esa es la balanza de lodos, esa balanza de lodos, así como está en esas cajitas, cuando nosotros trabajamos en el pozo, pues todos nuestros equipos van a estar así en cajitas. Entonces tenemos que tener todas nuestras cajitas con todo lo necesario para cada prueba. ¿Y por qué en cajas? Pues justo para protegerlos y para transportarlos, porque estos equipos se van de un pozo a otro, a menos que ustedes tengan ya un laboratorio móvil, como hacen muchas compañías, que ya no trabajan en la caseta del químico del pozo, sino lo hacen en mejores condiciones en sus laboratorios móviles. Digo mejores condiciones porque pues ahí sí tienen aire acondicionado, por ejemplo, ¿no? Y si ustedes están ahí en la caseta del químico, pues están ahí todos sudados, porque aparte de que hace mucho calor, o sea, la temperatura ambiente, por ejemplo, en Tabasco, en los pozos, la ambiente es como en los meses de julio, como 44 grados, entre 42 y 44, pero nosotros trabajamos arriba de la caseta de la presa de lodos. Y esa presa de lodos, pues está como entre 70 y 80 grados, entonces imaginarán cómo terminamos así todos.